Bueno, pues damos comienzo aquí el curso de uso básico de las aplicaciones iSeneca e iPassend en la práctica docente. El primero de los vídeos es una introducción a la aplicación iSeneca y ver un poco cuáles son sus funciones básicas. Vamos a comenzar con los objetivos que se planteó la Junta de Andalucía a la hora de realizar o llevar a cabo ambos proyectos, tanto el de iSeneca como el de iPassend. El primero de los objetivos era el de fomentar la comunicación con la familia para el seguimiento del alumnado, para facilitar un poco la información, el flujo de información entre el centro, entre los docentes y las familias, para llevar así mejor el control de asistencia, el control de faltas, que es inmediato, para también recibir los avisos de exámenes, trabajos y demás eventos que pueda haber en el centro, avisos también de las calificaciones obtenidas según vamos grabándolas en el cuaderno del profesor, la comunicación de problemas de disciplina de forma inmediata. Se le informa a la familia sobre si su hijo ha tenido algún tipo de acto que merezca una sanción, y por tanto es mucho más fácil el que esa información llegue a través de estas aplicaciones, llegue a la familia. Y por último, el compartir comentarios, mensajería, archivos, para enviar información o para recibir información por parte de las familias o entre el profesorado. Otro de los objetivos que se planteó la administración era precisamente el de cumplir un objetivo que tiene la Junta de Andalucía de digitalización, es decir, un objetivo de eliminar el papel de las gestiones que podamos llevar a cabo. Así, la aplicación iSeneca para el profesorado y la aplicación iPassend para las familias tienen ese objetivo, el eliminar el papel en las comunicaciones y en la información que pueda haber por ambas partes. Otro de los objetivos es el de facilitar la labor de los docentes referente al proceso de evaluación del alumnado a través del cuaderno del profesorado, a través de un control diario de las actividades que se van realizando, actividades evaluables, nos va calculando medias y a través de esas medias pues podemos nosotros después tener la calificación recomendada para la evaluación de ese alumno. También se incluye la evaluación por competencia a través de los criterios de evaluación. Otro de los objetivos es el de facilitar la comunicación entre el propio equipo directivo y el claustro, así el claustro esté informado en todo momento de aquellas decisiones que tome el equipo directivo o informaciones generales que sean de interés para el profesorado, así como también dentro del propio equipo educativo, es decir, el tutor o tutora puede solicitar información al resto de los compañeros a través de la aplicación y recibir esta información para informar después a las familias de cómo va su alumno o alumna. También esa comunicación es muy directa entre los tutores y las familias. Para ello, como he dicho antes, la Junta de Andalucía ha diseñado dos aplicaciones, una que se llama iSeneca y otra que se llama iPassend. iSeneca es la plataforma para el profesorado, mientras que iPassend es la plataforma para la familia. Desde iSeneca nosotros lo que podemos hacer es enviar información de las calificaciones, de las ausencias, de los problemas de disciplina, las mensajerías, lo que hemos comentado antes. Y desde iPassend lo que se puede hacer es, pues las familias pueden justificar las faltas, pedir información al tutor, también poder recibir esa mensajería e incluso contestar a estos mensajes siempre y cuando el profesor le solicite algún tipo de información. Ambas aplicaciones se encuentran en la versión tanto iOS como Android, por tanto las podemos conseguir tanto en la tienda de Google Play como en la App Store, y las hay también en ambas versiones para móvil y para tablet, insisto, tanto en Android como en iOS. Bien, ahora vamos a ir viendo un poco cuáles son las funciones básicas de la aplicación iSeneca. El profesorado ha utilizado distintos medios para llevar el control de clase, desde los cuadernos en los que llevamos la lista de clase y vamos incluyendo las actividades evaluables en columnas, hasta las fichas, tradicionales fichas
de material fotocopiable que hemos utilizado para llevar ese control de asistencia, con las notas, calificaciones y demás. Después nosotros hemos pasado por lo que son las hojas de cálculo para llevar ese control del aula, hasta que aparecieron las tablets, y con las tablets las primeras aplicaciones que instalábamos, que son aplicaciones para uso docente, en el que llevamos un control del aula como iDoceo, que visualmente es una aplicación muy bonita y muy útil además para llevar ese control de notas, de asistencia en clase y demás. También tenemos, iDoceo tiene el inconveniente que es solo para Apple, pero también tenemos una versión que sirve para Apple, para Android, incluso para el navegador, que es la versión que realizó Aditio, de una aplicación que funciona de una forma muy parecida a la de iDoceo. Pero ambas aplicaciones generan un problema de seguridad. La utilización de estas apps generan un problema a la hora de incumplir la ley de protección de datos, ya que las familias, cuando se dan de alta, cuando le entregan la matrícula en el centro, lo que autorizan es el uso de esos datos solo a nivel de centro o a nivel de Consejería de Educación, es decir, que solo pueden estar dentro de un servidor de la Junta de Andalucía. El problema es que estas aplicaciones utilizan terceros servidores que no están autorizados para el uso de esos datos, así que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de grabar información sobre las familias en ambas aplicaciones. Otro de los problemas que tiene es que no están sincronizadas con Seneca. Por lo tanto, al no estar sincronizadas con Seneca, tenemos que, una vez introducidos los datos en Seneca, si queremos llevar el control de asistencia a través de Seneca, tendríamos que entrar después en Seneca y llevar ese control de faltas, o incluso para grabar las calificaciones de final de evaluación, hacerlo dos veces, una en la aplicación y otra después en Seneca. Y el último de los inconvenientes para la utilización de este tipo de aplicaciones es que no son gratuitas, que por tanto, en el caso de iDoceo es un precio único que pagas una vez y tienes la aplicación. En el caso de Aditio tienes que ir renovando todos los años pues, la licencia para poder utilizar esta aplicación. Lo que está claro es que la Junta de Andalucía en los últimos años ha ido comprobando cómo el uso del teléfono móvil y la tablet para el acceso a Seneca ha ido aumentando. De hecho, este gráfico es antiguo, es del año pasado. Si nosotros actualizáramos esta información, seguramente nos daríamos cuenta que ese 60% se ha incrementado mucho, ya que estos datos son anteriores a la introducción de la aplicación, de la nueva aplicación iSeneca, es decir, con la versión antigua de iSeneca. Entonces era necesario que los docentes pues, tuviéramos una aplicación que nos ayudara para nuestra labor del día a día, para el aula, para llevar un control de asistencia, para llevar un control de actividades evaluables, etc. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar iSeneca? Bueno, pues en primer lugar es que está sincronizado con Seneca, es decir, que todo lo que vayamos introduciendo en la aplicación sabemos que de forma automática se está actualizando en el servidor de Seneca. ¿Qué quiere decir esto? Que la propia aplicación es de uso online, es decir, que nosotros solo podemos utilizarla si estamos conectados a Internet. Las listas de clase están actualizadas, es decir, que cuando grabamos nuestro horario y nos asignan los grupos, ya nos dan la lista actualizada de los alumnos y alumnas que están en esos grupos. Por lo tanto, no tenemos que introducir ningún dato. Por otro lado, el control de asistencia solo es necesario hacerlo una vez, es decir, que llevándolo a través de la aplicación, grabando esa asistencia en iSeneca, sabemos que no es necesario tener que grabarla una segunda vez. Por otro lado, también tenemos lo que son las fotografías del alumnado, que incluso la propia aplicación permite a los tutores y a las familias pues, el poder actualizar esa foto si vemos que son fotos muy antiguas. El inconveniente es que esas fotos pues, aparecen en tamaño reducido. Sería de agradecer que aumentaran la resolución de las fotos. Por otro lado, otra de las ventajas de utilizar iSeneca es que tiene un sistema de mensajería, unas comunicaciones que nos permiten estar de forma directa, comunicar de forma directa con las familias, bien para informar de la asistencia, bien para informar de las calificaciones o incluso para pedir cualquier otro tipo de información o que les llegue algún tipo de evento, a la agenda, etcétera, etcétera.
También, y esto ya lo hacía la versión antigua de iSeneca, el poder introducir las notas de la evaluación, las notas finales de cada trimestre, de una forma muy sencilla, como ya ocurría en la aplicación anterior, la versión anterior de iSeneca. Este fue uno de los grandes logros de esa aplicación, ya que era mucho más sencillo introducir las calificaciones a través de iSeneca que a través de la página web de Seneca. Y por otro lado, pues tenemos también informaciones actualizadas de las noticias de la consejería o también del propio centro a través de su tablón de anuncios. Como hemos dicho antes, estas aplicaciones las podemos instalar en la tablet o en el móvil accediendo pues a las tiendas de Android, las de Google Play, o en la tienda de Apple, la App Store, para la versión iOS. ¿Y cómo accedemos a iSeneca? Pues muy fácil, utilizando nuestro nombre de usuario y contraseña IDEA, es decir, el mismo que utilizamos para acceder a la plataforma Seneca. Lo bueno que tiene esta aplicación es que una vez que hemos introducido los datos una vez de nuestro nombre de usuario y contraseña, los graba, los guarda y ya la próxima vez que tengamos que acceder a la aplicación ya lo tendremos que hacer simplemente introduciendo el PIN de desbloqueo del teléfono móvil, que es el mismo. Si nuestro teléfono móvil tiene un lector de huellas y nosotros desbloqueamos el teléfono móvil utilizando este lector de huellas, pues también el lector de huellas nos va a facilitar el acceso a la aplicación iSeneca. Y si ya es un teléfono un poquito más moderno que utilice un reconocimiento facial, pues también a través del reconocimiento facial podríamos entrar en la aplicación sin ningún problema. Este es el aspecto que tiene el acceso a iSeneca. Como veis, es simplemente introducir nombre de usuario, contraseña y entrar. Una vez ya que hemos entrado, ya la pantalla lo único que nos va a pedir es o bien que introduzcamos el PIN, o bien la huella, o incluso el reconocimiento facial. Si queremos entrar con otro nombre de usuario, simplemente pues damos a entrar con mi contraseña. Incluso un compañero podría utilizar nuestro teléfono móvil para poder acceder a esa aplicación. ¿Qué aspecto tiene iSeneca? Una vez ya que estamos dentro y hemos introducido nuestro nombre de usuario y contraseña, o bien hemos accedido a través del PIN y ya entramos en la aplicación. Bien, esta es la portada de iSeneca. Como veis, tenemos una serie de accesos directos para lo que son las funciones más utilizadas y después un acceso a un menú donde aparecerían otras funciones y herramientas que no aparecen en la portada. Como veis también los distintos elementos, en principio en la parte superior lo que indica es el profesor o profesora que accede, el centro educativo en el que se encuentra y el tipo de perfil que está utilizando en ese momento. A continuación lo que viene son notificaciones de avisos de Seneca o justificaciones de falta de asistencia del alumnado. Ahí nos encontramos tanto las justificaciones como también en el caso de que las familias nos envíen algún tipo de información sobre la falta de asistencia en un futuro de su hijo o hija. Después, teniendo en cuenta la hora, pues nos indica el tramo horario en el que nos encontramos, es decir, que aparece el grupo en ese momento en el que estaríamos en clase, con lo cual es fácil acceder a la lista de clase para pasar la lista pasar las ausencias, ¿no? Es decir, que tenemos activo a través del reloj del propio teléfono, nos va indicando el tramo horario en el que nos encontramos. Después tenemos 6 accesos directos que van pues desde la lista de los alumnados, para el control de ausencia, las calificaciones de evaluación, el tablón de anuncios del centro, las noticias de la Consejería de Educación o el cuaderno, que sería para introducir pues aquellas calificaciones diarias que vamos a ir, notas de actividades evaluables que vamos a ir día a día pues realizando en el aula, ¿no? Por último tenemos otros accesos a herramientas de Seneca, como es el inicio para volver a la portada, la agenda. Curiosamente, agenda y ausencias son dos iconos dos botones que nos van a llevar al mismo sitio, que es al horario del día, y así poder pasar lista ese día. Después tendríamos comunicaciones, que es para la mensajería, acceder al sistema de mensajería con tanto los mensajes recibidos como los enviados,
Y por último el menú, donde aparecen otras herramientas que no están en esta portada, en esta página de inicio. Bien, si accedemos a, como veis aquí, inicio, pues nos lleva lo que hemos dicho antes, ¿no? Inicio nos llevaría a la portada. En el caso de agenda, pues nos lleva al horario de ese día y aparecerían también aquellos eventos que hayamos nosotros grabado en nuestra agenda personal o incluso eventos del centro que pueden también aparecer en esa portada. Incluso, como veis, como se sincroniza con el reloj del teléfono móvil, nos indica en qué momento estamos del tramo horario que corresponda en ese momento. Otros accesos a comunicaciones, que es el sistema de mensajería, y el menú, que nos llevaría, pues, por tanto, a otro tipo de herramientas que no están incluidas en esa portada de inicio. Si accedemos a través de una tablet, como vemos, la portada es muy parecida. La diferencia es que ni agenda ni ausencias aparecen en esa portada de inicio, ya que al ser una pantalla de un tamaño mayor, pues ya aparecen directamente en la agenda del día, el horario de clase, aparece ya reflejado y así ya solo tendríamos que acceder al grupo que corresponda, pues, para llevar ese control de asistencia. Vamos a ir viendo uno a uno cada uno de estos elementos que aparecen en la portada de inicio. Avisos y justificaciones. Los avisos son, pues, los tradicionales avisos que nos ha enviado siempre iSeneca cuando abríamos, que se abría esa pequeña ventanita que nos decía la última vez que nos habíamos conectado a iSeneca. Como podéis ver, pues ese es un aviso que aparece ahí, última conexión. En el caso de justificaciones es distinto. Justificaciones, pues lo que nos va a informar es sobre, pues, las ausencias, justificaciones de ausencias y las comunicaciones de ausencias. Es distinto una justificación a una comunicación. ¿Por qué? Porque la justificación es lo que hace la familia, te envía una justificación de la falta una vez que ya has puesto la falta de asistencia. Es decir, una vez que tú has puesto la ausencia en clase, automáticamente la familia, desde su aplicación iPassen, puede justificar esa ausencia. Entonces ya a partir de ahí nosotros deberemos aceptar esa justificación y así ya aparecería esa falta que en un principio estaba como injustificada, pues la pasamos a justificada. Como veis, la familia lo que nos puede informar es, pues, que se encuentra malo con gripe, por enfermedad, el motivo de la justificación, lo que sea. Incluso la familia podría adjuntar algún documento que demuestre que esa información que está enviando es cierta. Por otro lado, están lo que se llaman comunicaciones. Las comunicaciones son distintas. Las comunicaciones son cuando nos informan de que el alumno o la alumna va a faltar. Es decir, nosotros todavía no hemos pasado lista y ya nos aparece esa información de que el alumno se va a estar ausente en nuestra hora. Eso lo que hace es que cuando nosotros pasemos lista, las comunicaciones las podemos ver tanto en la pantalla, desde la pantalla de inicio, como cuando pasamos lista, que nos aparece una especie de globito con un icono que nos indica que hay un mensaje. Y ese mensaje es precisamente eso, una comunicación que hace la familia para poder justificar, antes de poner la falta, la ausencia de su hijo o hija en el aula. Como veis, aquí podéis tener, pues, bueno, el comunicado de un alumno que ha faltado y que por tanto aparece ahí el por qué ha faltado. El siguiente enlace directo, acceso directo, sería el de la información del alumnado. Como veis aquí, pues tenemos un botón de información del alumnado. Lo que podemos acceder es a nuestras listas de grupos, a todo el alumnado que tenemos. Lo primero que tendréis que hacer antes de acceder a cada una de las listas es seleccionar o presionar en crear grupos. Crear grupos lo que hace es que actualiza nuestras listas de alumnado. De tal forma que si, por ejemplo, en mitad del curso hay algún alumno que no está matriculado desde el principio y que de repente se incorpora algún tipo de alumno durante el curso, si le doy a crear grupo, lo que hace es que actualiza mi lista. Es decir, que no solo tenemos que darle a crear grupo al principio cuando introducimos nuestros horarios para que aparezcan nuestros grupos en la aplicación, sino que también tendremos que hacerlo si hay alguna incorporación o alguna baja en alguna de las clases para actualizar la lista de estos grupos. Como veis ahí, pues aparece tanto las tutorías como el resto de los grupos en los que yo, pues, doy clase.
Si pincho en cada uno de ellos, pues aparecerá el listado completo de mis alumnos y podré ir pinchando uno a uno y comprobando pues información de domicilio, fecha de nacimiento, nombre del padre y la madre, el teléfono móvil, el teléfono al que puedo llamar en caso de tener que mandar información, y también también aparece un historial de ausencias, ver toda la falta de asistencia del alumno, y después un apartado muy interesante que es el de observaciones, del que vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Cómo se accede desde la tablet? Pues como veis, el acceso de la tablet es el mismo que el teléfono móvil. Presionamos en el icono de alumnado y entonces entramos en la pantalla donde nos aparece todo el listado de grupos. Como veis ahí tenemos pues desde el grupo de tutoría a los distintos grupos. Insisto, tendríamos que hacer exactamente lo mismo que con la aplicación. Si vemos que los grupos no están actualizados, pues vamos a crear grupos. Cuando accedemos a uno de los grupos, en este caso la tutoría, pues comprobamos que la información que viene es la misma. Viene el listado del alumnado y después de la ficha del alumno pues viene toda esa información. Viene tanto información de domicilio, fecha de nacimiento, nombre de los padres y la madre, del teléfono al que podemos llamar, y después lo que hemos comentado antes, tanto el historial de ausencias y el de observaciones. ¿Qué es eso de observaciones? Observaciones es que nosotros podemos ir grabando a lo largo del curso algún tipo de observación que comprobemos de qué información de interés puede ser. Pues, por ejemplo, pues lo que se habla de un alumno en la evaluación inicial. Pues podemos grabarlo, podemos recoger esa información como una observación y esa observación podemos después hacerla que se pueda compartir con el resto del equipo docente. Muy interesante, por ejemplo, si un tutor está recogiendo información de lo que se dice de cada uno de los alumnos en una evaluación, podría grabarlo como observaciones y así todo el profesorado que da clase a ese grupo podrá acceder después a esa información. Pero además de esa observación, de poder grabarla para el resto de los compañeros o solo como información para el profesor que la esté grabando, también podemos compartirlas con las familias. Como veis, cuando pinchamos en observaciones, lo que comprobamos es que entramos en esta pantalla en la que nos dice pues las observaciones que ya en ese momento estarían grabadas. En este caso no hay ninguna observación recogida de este alumno. Podríamos ver cuáles son las que yo he publicado o podríamos ver las que han compartido conmigo el resto de los compañeros. Si yo quiero grabar una nueva observación, pincho en el botón más y se abre esta ventana. Esta ventana, como veis, lo que me dice es el comentario que quiero incluir en esa observación, y en la parte inferior tengo dos opciones, la de publicar a profesorado o la de publicar a tutores legales. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Pues publicar a profesorado es que se publica al equipo docente, es decir, que el resto de los compañeros que le dan clase a ese alumno pues puedan recibir esa información. Por otro lado, si queremos que esa información llegue a las familias, pues simplemente tendríamos que activar la opción de publicar a tutoras legales del alumno. Esto también se puede hacer a través de la página web de Seneca. Como sabéis, cuando accedéis a través de alumnado, nos vamos a alumnado y ahí tenemos seguimiento académico. Y en seguimiento académico tenemos mis alumnos y alumnas. Y es ahí donde están esas listas que hemos visto antes a través de la aplicación móvil o la tablet. En mis alumnas, pues tendría que seleccionar el grupo, en este caso la tutoría, y si yo pincho sobre cualquiera de los alumnos, al pinchar sobre cualquiera de los alumnos, lo que va a aparecer es lo siguiente. Aparece una ventana con un menú y en el menú, como veis, aparece mis observaciones y observaciones compartidas. Aquello que veíamos en las dos pestañas que veíamos en la aplicación de Seneca, pues también lo encontramos en Seneca, y ahí también podemos entrar a grabar las que serían las observaciones que podemos incluso compartir con la familia o compartir simplemente con los compañeros. Fijaros bien que aquí aparece de una forma distinta. Aparece publicar a tutores legales, es decir, que eso es para compartir con la familia, o aparece la opción compartir. La opción compartir es la que sería la que yo debería utilizar si quiero que esa observación le llegue al resto de los compañeros que dan clase a ese alumno.
Bien, otro de los iconos nos da acceso a las calificaciones de evaluación. Quizá esta sea la opción que mejor conozcáis, porque esta opción es la que ya tenía la aplicación en su versión anterior. Es simplemente para introducir las calificaciones de evaluación, es decir, las calificaciones finales. Lo que hacemos es que cuando pinchamos en calificaciones, vemos, seleccionamos el curso, seleccionamos la unidad, seleccionamos la convocatoria y la materia, y ya le damos a continuar. Y ya lo que entraríamos sería en una ventana en la que nosotros vamos a ir grabando las notas de nuestros alumnos, las notas finales de la evaluación. Si somos tutores del grupo que hemos seleccionado, como sabéis, no aparecerá solo la asignatura en la que yo imparto, sino también aparecerán el resto de las materias en las que el resto del profesorado pues pueda grabar sus notas. Es decir, que un tutor podría introducir las calificaciones de todas las asignaturas de su grupo. El acceso a través de la tablet es exactamente igual. Pinchamos en calificaciones, seleccionamos curso, unidad, convocatoria y la materia y le damos a continuar. Y así entraríamos en la ventana para introducir a cada uno de los alumnos la calificación que le corresponda. Esto también lo podemos hacer a través de la página web, pero como veis, en la página web los pasos a seguir son mucho más, digamos, liosos que con la aplicación de iSeneca. Tendríamos que ir a alumnado, dentro de alumnado pinchar en evaluación, en el menú de evaluación, después ahí tendríamos que entrar en calificaciones y después elegir el curso, el tipo de convocatoria, la unidad, el tipo de evaluación, la convocatoria que corresponde, darle a refrescar, entonces aparecería el listado de los alumnos candidatos. Tendríamos que pasar todos los alumnos a alumnos seleccionados y dar en el botón de validar, que se encuentra en la parte superior, para poder acceder a la ventana de introducción de notas de la evaluación. Como veis, a través del teléfono móvil o a través de la tablet es mucho más sencillo el proceso de introducir las calificaciones de finales de cada una de las evaluaciones que hacerlo a través de la página web. Otro de los iconos nos lleva al tablón de anuncios y noticias. Este tablón de anuncios y noticias es el que gestiona el centro. Aquí tenéis el icono, pinchamos en tablón de anuncios y aquí nos vienen distintas categorías. Como veis, por ejemplo, aquí en este sería el listado de todas las categorías. Después tenemos pues categorías, en este caso cada centro crea sus propias categorías. Por ejemplo, elecciones al consejo escolar, evaluaciones, puede pedir información de claustro, lo que sea. Es decir, que ese tablón de anuncios permite al equipo directivo pues informar al resto del profesorado sobre información de interés para todo, incluso compartir archivos. La diferencia entre ser un profesor del claustro o ser miembro del equipo directivo es que en el equipo directivo, además de esa pantalla, aparece el botón de más. Eso significa que el equipo directivo podría publicar en el tablón de anuncios, ¿vale? Grabar un anuncio. Aquí tenemos la versión tablet y en la versión tablet ocurre lo mismo. Entramos en tablón de anuncios y una vez que entramos en tablón de anuncios, pues tenemos aquellas publicaciones que ha hecho el equipo directivo, con las distintas categorías en la parte superior. Como veis aquí, categorías como son elecciones al consejo escolar, evaluaciones, novedades, calendario final de curso, cuadros curriculares. Esas son las categorías que ha creado el equipo directivo. Y después están los anuncios de cada una de esas categorías. Y como veis, pues al pinchar en cada una de estos anuncios nos viene la información y en la parte inferior tenéis ahí un acceso a un documento que ha compartido el equipo directivo con el resto del profesorado, con lo cual es una forma muy sencilla de tener informado a todo el claustro de aquellos documentos que sean de interés o de aquellas noticias que sean de interés, de eventos que vaya a realizar el centro, de una forma muy, muy sencilla, porque la aplicación ya nos dará después los avisos
de que existen nuevas notificaciones en el tablón de anuncios. Por último no, nos quedan después noticias. Noticias serían las noticias que publica la Consejería de Educación. Como veis, pues accedemos en noticias y ahí lo que tenemos son cada una de esas noticias que ha ido publicando la Consejería de Educación, que pueden incluir archivos también para poder descargar esos archivos al teléfono móvil. También podemos acceder a noticias desde la tablet, es igual, accedemos a noticias, vemos las distintas noticias y según vamos pinchando en cada una de ellas, pues nos van apareciendo o bien enlaces o bien archivos que podemos descargar. Nos queda el cuaderno. El cuaderno del profesor lo veremos en un vídeo posterior, así que vamos a continuar con el resto del menú de iSeneca. iSeneca, además de estos accesos directos, tiene otras herramientas que vamos a encontrar en el menú de iSeneca. Cuando pinchamos en menú Seneca, se despliega un menú con un montón de opciones. Un montón de opciones que algunas están incluidas ya de forma directa en la portada y otras no. Así, por ejemplo, tenemos como acceso directo, pues tenemos alumnado, ausencias, justificaciones y comunicaciones, calificaciones, agenda y cuaderno de clase. Son iconos que ya aparecen en la portada de inicio, por lo tanto no vamos a comentar. Pero sí, a partir de ese momento vienen informaciones de interés, por ejemplo el centro. El centro, pues si pinchamos en el centro nos dice información básica del centro, desde el código del centro, el correo electrónico al que podemos enviar en un momento dado una información, los teléfonos por si tenemos que llamar por cualquier motivo al centro. También tenemos el calendario escolar, donde se incluyen los festivos. Hombre, sería ideal que apareciese un calendario escolar con los meses, indicando en distintos colores cuáles son las festividades, pero bueno, lo hacen en listado y así sabemos cuáles son pues los días festivos de cada uno de los cursos escolares. El siguiente de los accesos sería el tablón de anuncios, pero como ya hemos dicho antes, el tablón de anuncios aparece en la portada de inicio, por lo tanto no lo vamos a comentar otra vez. Más abajo nos encontramos con, dentro de utilidades, mis datos. Y en mis datos, pues es interesante, bueno, aparte de que aparece mi nombre, apellido, fecha de nacimiento, DNI, mi correo electrónico, teléfono, podemos cambiar esa información si creemos que es necesario, si hemos actualizado el teléfono móvil o utilizamos otro correo electrónico, se puede cambiar. Y también lo que aparece es una parte muy interesante que es la de seguridad. Es ahí donde podemos modificar nuestra contraseña o recuperar contraseña si no nos acordamos de cuál era nuestra contraseña de acceso a Seneca. Como sabéis, ya la aplicación no es necesario introducir la contraseña. Podemos encontrarnos que se nos ha olvidado la contraseña de Seneca, pero como podemos acceder a través del PIN o simplemente con el lector de huellas o el reconocimiento facial, podemos acceder a la aplicación. Desde ahí podemos conseguir recuperar esa contraseña para que nos llegue a nuestro correo electrónico y así poder entrar en Seneca sin ningún problema. Hablo de Seneca en la página web, lógicamente. Más abajo también están documentos y firmas. Uno de los objetivos que se planteó la Junta de Andalucía al llevar a cabo este tipo de aplicaciones era el eliminar por completo el papel, lo comentamos antes. Y una de las cosas es precisamente el incluir dentro de la aplicación todas aquellas funciones que se pueden hacer en Seneca, la página web, incluirlas en la aplicación. En un futuro pues será así. Por ahora pues lo que nos encontramos es algunas herramientas que ya utiliza la página web y que aparecen también en la aplicación móvil, como es la posibilidad de poder firmar documentos. Lo que ocurre es que estos documentos nos los tienen que haber enviado previamente a nuestra bandeja de firmas y a partir de ahí podremos firmarlos utilizando pues la propia tarjeta de VIPA, ¿no? El carnet del profesorado andaluz. Bien, los siguientes son accesos directos, como es el aviso Seneca, comunicaciones, noticias, eso ya aparece en la portada de inicio. Así que nos vamos a ir a una última opción que es la de preferencias. Y es interesante porque en preferencias
lo que nos vamos a encontrar son varias opciones. Primero la del PIN. Aquí podríamos modificar ese PIN de acceso a la aplicación, y después la opción de solicitar PIN. Es el tiempo de espera. Si nosotros dejamos la aplicación sin utilizar durante un tiempo de espera, pues se va a cerrar la aplicación y tenemos que volver a entrar en la aplicación. Pues para evitar que ese tiempo de espera sea muy corto, ahí podemos seleccionar un periodo más largo. Por ejemplo, estamos introduciendo calificaciones, puede ser que en un minuto no te haya dado tiempo a mirar una calificación y poder introducir la siguiente. Y entonces ya se borraría toda la información que hemos introducido previamente. Entonces es interesante en el solicitar PIN, pues cambiar ese periodo y aumentar el número de minutos para que así pues no se nos bloquee la aplicación, no se nos cierre la aplicación antes de lo previsto. Y por último también ver un poco la versión. Aunque ya Seneca nos va avisando de las actualizaciones que van apareciendo y de forma automática, pues a través de las tiendas de Android y de Apple, pues se va actualizando la aplicación, pero siempre es bueno ver en qué versión estamos. Daros cuenta que no es la misma la versión que nos vamos a encontrar en Android que la versión que nos vamos a encontrar en iOS, pero intentar siempre buscar cuál es la última versión, buscarla en la propia tienda Apple o la tienda de Android en Google Play o en App Store, porque allí os aparecerá, si tenéis una versión antigua, la posibilidad de actualizar la aplicación iSeneca. Bueno, como veis, en el menú principal de iSeneca en la tablet básicamente es el mismo. Tenemos también documentos y firmas. Es muy interesante esta opción porque nos permite visualizar los documentos que ya hemos firmado, como por ejemplo nuestro horario, incluso enviarlo, imprimirlo o compartirlo. En preferencias aquí tenemos también la opción de modificar el PIN, solicitar el PIN, o sea que prácticamente el menú es el mismo tanto para la versión móvil como para la versión tablet.